Marcos el del pasado en una programación especial lo teníamos que tener a él porque él es el que nos trae estos hechos importantes que ocurren en la región, en el país, en el mundo. En este caso, un hecho que nos toca muy de cerca, que es la colonización galesa en nuestra zona. Para eso lo tenemos a nuestro amigo Ricardo Layar con este especial. Buenas tardes, oyentes de la 17. Feliz día de desembarco. Con gran satisfacción celebramos hoy el 160 aniversario del arribo de la nave Mimosa, portadora de los primeros colonos galeses a la Patagonia. Para ello hemos contactado a un grupito de chubutenses, descendientes de aquellos pioneros residentes en distintos sitios, y les hemos pedido una salutación. Algunos han logrado resonantes éxitos en literatura, otros en música, otros en historia, pero todos coincidentes en el valor de la cultura, de los principios y los valores heredados de sus ancestros. Les invitamos a escuchar y, por supuesto, a celebrar todos esta fecha tan cara a nuestra gente. Adelante, José. Comenzamos nuestro viaje conmemorativo por Gales, la tierra que dio origen a esta epopeya. Adelante, operador. Buenas tardes, Gales. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar hoy en el día del desembarco? Hola, buenas tardes, con Geraldine McTurney Jones de Gaiman. Bien, original de Gaiman, originaria de Gaiman. ¿Cuál es tu ocupación, Geraldine? Bueno, me gradué en la Universidad Católica de Córdoba como abogada. Hace ya, desde muy pequeña escribo poesía, soy poeta. Actualmente estoy haciendo un curso de escritura creativa. Así que, esas son mis dos ocupaciones. ¿Dónde vivís actualmente? Actualmente estoy viviendo en el norte de Gales, en un pueblito llamado Llanrwst, que es muy, muy, muy lindo. Sí, hemos oído de Llanrwst, sí, interesante. Contanos sobre tus ancestros. ¿Algún nombre que recuerdes? Sí, por el lado de mi abuelo, Towie, mi abuelo era panadero en Gaiman, su abuelo, Edward Jones, de Llanemautui, y después, por el lado también de mi abuelo Towie, su mamá, Melissa Cooper, era de Trevoris, y su papá era de Pontartawe, Richard James Cooper. Y después, por el lado de mi abuela materna era de Lispeu. Ella nació en Treorchy, en Chubut. Sus padres también, John Thomas Pew y Jane Jones, pero los abuelos de mi abuela eran de Llandervel, Hugh Pew, como dije antes, de Llangollen, Mary Jane Edwards, de Llangollen, y por el lado de su mamá, por el lado de Llanemautui, Hunt, y Sarah Freeman de Pensilvania, de Estados Unidos. Un recuerdo de tu actividad cultural en el Valle. Recuerdo desde muy chiquita, desde los 7 años, empezar a participar en los Steelbots. Más
que nada en recitación y escribiendo poesía. Bueno, y quiero recordar a Griselda Jones de Redondo, que no está físicamente entre nosotros, pero la recuerdo y agradezco muchísimo todo lo que aprendí en poesía. Y bueno, y llevo Patagonia en mi corazón. Bueno, emocionante. Bueno, muchísimas gracias, Geraldine, y feliz Guiliglaniad para vos y para tu familia. Tata. Bueno, igualmente gracias y feliz Guiliglaniad a todos y muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Geraldine, aunque distante, con ese corazoncito pleno de Patagonia. José, demos una vueltecita por Gaiman, ese pueblecito tan emblemático. Buenas tardes, Gaiman. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar en este día del desembarco? Hola, buenas tardes. Les habla Fabio Trevor González desde el Museo Histórico Regional de Gaiman. ¿De dónde sos? ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en el pueblo de Gaiman, aunque lo común en esa época, en década del 60, era que nacieran algunos chicos en Trelew, en algún sanatorio. Yo nací en mi casa, aunque estuve estudiando en algún tiempo en Buenos Aires. Bien. Así que, bueno, estoy vivo en Gaiman siempre. ¿Cuál es tu ocupación? Yo en este momento soy el encargado del Museo Histórico Regional de Gaiman, que tiene el nombre también Tegay Roberts, el nombre de la que fue como la fundadora y directora durante prácticamente toda su existencia del museo hasta que Tegay falleció. Bien. Que ese museo funciona en la estación antigua del ferrocarril. Sí, yo vivo en la casa que era de mis abuelos. Los abuelos Roberts. Hablanos de tus ancestros. Tengo el apellido González porque mi padre vino de la capital federal, en realidad de la ciudad de Buenos Aires en la década de 50 acá, pero se casó con una chica que era de Gaiman, de apellido Roberts, y ella, que me lo transmitió a mí esa ascendencia. Ella era descendiente de tu primer colono galés, Lewis Jones, y también de uno de los líderes de la colonia galesa, Michael Daniel Jones, el reverendo Michael D. Jones, que, él no vino como inmigrante, Lewis Jones sí, al Chubut. Los que sí vinieron como inmigrantes fueron sus dos hijos varones. Uno de sus hijos era el ingeniero Louis Dapiwan. El ingeniero Louis Dapiwan se casó con una hija de Lewis Jones, mi abuela, que se llamaba Mayra Apiwan. Bien, y ella se casó con uno que ya había nacido acá, pero a su vez era hijo de inmigrantes galeses. Mi abuelo se llamaba Arthur, todo el mundo lo conocía por Arturo Roberts, y su padre era Evan Roberts. Sí. Contanos muy brevemente cómo ha sido tu aporte a la cultura del Valle, a la cultura galesa del Valle. Adelante. Sí, en realidad yo me crié en Gaiman yendo a la capilla galesa Bethel, así que escuché mucho el idioma galés y lo cantábamos en los himnos, aunque no lo entendía del todo de niño, el idioma, sí aprendí a pronunciarlo, y después con un poquito más grande cantaba en el coro de Gaiman, después en el coro de la Escuela de Música, y siempre se cantaron muchas canciones en galés, y también empezó a haber acá en el Valle muchas clases de idioma galés, sobre todo con gente que venía de Gales. Al principio hubo algunas clases de galés que daban gente de acá, de acá del Valle, gente de Argentina ya, pero que era de cultura galesa, así que aprendí bastante del idioma galés yo. Fabio, con estos cursos, ¿sí? Y entonces también participaba como una especie de voluntario en el Museo Histórico Regional que dirigía mi tía T. Roberts. Bien. Así que yo me enganché después a estudiar bastante el tema de la historia
de la colonia, aprovechando que ya había aprendido bastante del idioma, me contrataron para que trabajara en el museo. Bien, así bien. que estoy desde ese lado, ¿no? Aportando todo lo que puedo, con traducciones y algunas veces interpretaciones, y siempre atendiendo el museo. Perfecto. ¿Sí? Fabio, ¿qué mensaje dejarías vos para la posteridad? Yo trato de mantener en lo que puedo esa parte de los inmigrantes galeses que trajeron un espíritu de esfuerzo, de trabajo, y también de mantener la cultura, mantener el idioma, algunos valores como el espíritu religioso, y trato de que las nuevas generaciones también piensen en eso que tuvieron los galeses del respeto por el otro cuando se encontraron con los pueblos originarios, que eso es un valor que tenemos acá en la provincia del Chubut, y eso lo contamos ahí en el museo, y eso así que sí, tratar de mantener también el idioma con la música, que es otra de las características culturales, con el estedo. Así que todas esas cosas yo aliento a que los jóvenes lo sigan haciendo, y en el futuro lo continuemos todos. Okay. Y también se enganchen como se engancharon, qué sé yo, un montón de otros, como mi padre, que colaboró también, sí, aunque él no era de origen galés. Sí, somos varios. Muchísimas gracias, Fabio, por tu participación en este día tan importante para la Patagonia. Un abrazo y hasta pronto. Tata. Muchas gracias, Richard, por comunicarte, y un saludo grande para vos, a feliz Cubilec-Laniad para todos. Muchas gracias, Fabio Bach, un digno heredero de la custodia de nuestra cultura. Continuamos nuestro camino rumbo a España para charlar con alguien muy familiar. Buenas tardes, España. Henos aquí charlando con alguien de la familia en este día tan particular del Cubilec-Laniad. ¿Con quién estamos hablando esta tarde? Buenas tardes. Hoy hablas con tu hijo menor Paul Layard Jones. Bueno, hola Paul. Bueno, contale a la audiencia del EU17, ¿de dónde sos original? Soy nacido en Trelew. Vivimos unos años en Sudáfrica al principio, luego volvimos a Trelew y vivimos desde que yo tenía los 10 años. Yo vivía hasta los 19 en Trelew y luego fui a vivir a Buenos Aires. Bien. Y actualmente vivo en Barcelona. Ah, qué hermosa ciudad, hermoso lugar, hermoso destino. Bien, háblanos de tu ocupación. Me dedico a la enseñanza, es algo que está en la familia. Vos has enseñado desde joven también. El Richard Berwin y el Tide también enseñó, lo cual Richard es todo un ícono para nosotros, que fue el primer maestro de la Patagonia. Y vos fuiste el primer maestro rural de Santa Cruz, así que está todo ahí en la familia dando vueltas la enseñanza. Parecería que sí. Muy bien. Parecería que sí. Sí, la enseñanza es una cuestión de la familia. Tus ancestros, hablando de tus ancestros y ancestras, que quizás no exista el vocablo, ¿no? ¿A quiénes recordás de tus ancestros? Bueno, está el Tyreathon y su papá, que era Sam Bond, su apellido era Jones también, pero se lo llamaba Sam Bond, que significa en galés significa puente, y él es el que cuidaba el puente de madera, todo un ícono. Y estaba también Elizabeth, realmente con mamá, siempre hablamos, porque mamá es también llamada Ana Elizabeth. Sí. Entonces se utilizaba el Lizzie como diminutivo, y siempre se recuerda a Elizabeth Pritchard también con mucho orgullo. Bien, bien. Algo para remarcar de los colonos, ¿no? La lucha, siempre buscando, teniendo tesón,
siendo constantes, poniendo muchísimo esfuerzo, siempre teniendo esperanza a pesar de cualquier cosa, siempre luchando, ¿no? Contanos sobre tu participación en la cultura de la colectividad galesa. Es como todo descendiente galés, se nos enseña desde muy pequeños a participar, a cantar en coros. La Patagonia es uno de los lugares en el mundo con su densidad poblacional donde más coros hay en el mundo. Entonces era algo común y algo bonito, y participar en grupos, también en las danzas galesas, es algo que se va de a poco siempre disfrutando y también se va aprendiendo, ¿no? Sí. Una de las últimas participaciones fue en el coro de los adultos, en el Eisteco de los adultos, que canté a Amazing Grace de forma solista. Sí, recordamos. Y siempre muy agradecido a la comisión del Eisteco, que siempre llevan años, y a pesar de incluso la pandemia, están presentes y ponen esfuerzo y ganas, y se sigue celebrando el Eisteco, lo cual es un gran representante de la cultura galesa. Bien, bueno, Rui Paul Najjar Jones, muchísimas gracias por tu participación en este día tan importante para la colonia. Un saludo para vos desde LU17, Radio Golfo Nuevo, en Puerto Madryn. Tata. Tata, abrazo. Muchas gracias, Paul, por tu contribución, una vez más, aunque lejos, pero cerca de la colonia. Y hablando de la colonia, vamos a darnos una vueltita por la zona de Chacras para conversar con una maestra. Adelante, José. Buenas tardes, Treleu. ¿Con quién estamos hablando hoy? Con Fieda Non Owens Medina. Hola, Fieda, qué gusto. Feliz día del desembarco. Gracias por atendernos. Fieda, contanos de qué zona del valle sos originaria. Bueno, la zona del valle, la chacra, bueno, se llama Brinantil porque está cerca del puente Endre, aquí en el valle. Interesante. ¿Cuál fue tu ocupación, Fieda? Mi ocupación siempre, fui docente y ejercí en Gaiman, en Dolabón y también en Trelew, donde me jubilé. Bien. Contanos sobre tus ancestros. ¿Quién era tu abuelo, tu bisabuelo? ¿Son descendientes de primeros colonos? Mis abuelos de parte materna, mi abuela era Lucy Painter, que vivía en 28 de julio, la que vivía acá en la zona donde yo nací, porque estaba con la abuela paterna, se llamaba Catherine Williams, la abuela, y el abuelo William Owen, que, ellos no vivieron en el Micosa, vinieron en el Vesta, que era el barquito, una cajuelita de nuez, que, que Lewis Jones consiguió promocionando para establecer aquí la conexión entre Trelew y Madryn para poder
enviar la producción del valle hacia afuera. Bien. En aquellos años, porque la movilidad era muy lenta, ¿no? Fieda, ¿qué les dirías vos a los jóvenes de hoy? ¿Qué consejo, qué mensaje les darías? Ay, a los jóvenes, ay. Bueno, informarse. Estamos muy próximos a la fecha del 28 de julio. Bueno, tuvimos un acto muy lindo en el San David, que es un poquito el centro cultural de Trelew, el San David, que invitó al grupo Literario Encuentro, donde yo me inscribí cuando ya me jubilé, y bueno, y ahí participé en varias antologías del grupo, Sí. con todos mis compañeros de escuela, y además tengo el libro personal. Ah, bien, Y les diría como información lo que bien. estoy haciendo en este momento. Bueno, eso es todo entonces, Fieda. Muchas gracias por acceder a nuestra petición y Dios bid. Tata. Ay, gracias. Muy gentil de tu parte, muy gentil. Gracias. De nada. Adiós. Bien, qué gusto este encuentro con una docente tan prolífica que lleva sus décadas con tanta garra. Gracias, Fieda. Bueno, José, ¿qué audio tenemos? ¿Con qué seguimos? Adelante el próximo audio, José. ¿Con quién conversamos esta tarde en Trevelin? Hola, me llamo Juan Mervyn Evans y soy de Trevelin, justamente. Bien, sos originario de Trevelin. Soy originario de Trevelin, sí. Bien, ¿cuál es tu ocupación, Mervyn? Bueno, ya hace 29 años me dedico a la actividad del turismo, que está ligado a la historia de la colonización galesa, y nuestro museo, que es uno de los lugares más visitados, también me dedico a lo que es la investigación de la historia local. Así que sin querer me convertí en historiador. Qué lindo, qué interesante. Vos tenés ancestros prestigiosos. Contanos un poquito de eso, que es interesante. Bueno, en algunos de los viajes del Vesta llegó mi bisabuelo del centro de Gales, Thomas Dalaremas. Llega a Chobut y bueno, se ubica en Trelew. Ahí fue concejal en 1868. Conoció a una familia que había llegado del sur de Brasil, Río Grande do Sul, dos Patos, la familia Williams. Sí. Y bueno, se enamoró de una de las hijas, Esther. Ajá. Contrajo matrimonio y de ahí venimos nosotros. Pero qué interesante. Desde el punto de vista cultural, vos has tenido participación importante a lo largo de toda tu vida. Contanos un recuerdo significativo de tu vida cultural. Bueno, no sé si tanto de lo cultural, Ricardo. El que más se destacó en participaciones y todo eso fue mi padre con su bandoneón, que incluso anduvo en Gales, y fue furor porque él fue vestido de gaucho, como viste acá, y bueno, sorprendió por el idioma, y bueno, y cantaba tanto cosas criollas como galesas, antiguos himnos. Pero vos también has contribuido mucho a la cultura galesa, ¿no? Sí, sobre todo la parte de historia. Sí. Y bueno, vengo de un hombre que fue director de coros, compositor de música. Sí, he visto alguna partitura de él. Más grande del Valle Inferior. Sí. Además fue diácono de la iglesia. Ah, mira.
Mervin, por supuesto. ¿cuál sería tu mensaje para la posteridad, para los jóvenes? Bueno, mi mensaje sería conservar las raíces. La historia es muy importante para el desarrollo del futuro de la sociedad y de la familia. Bien. Y bueno, y tener espíritu emprendedor. Yo creo que eso es fundamental. Bien. No Excelente. conformarse con trabajar en un lugar, tener espíritu emprendedor. Excelente. Ok, bueno, eso es todo entonces. Muy agradecidos, Mervin, por tu participación desde esa localidad tan hermosa que es Trevelin. Un saludo desde aquí. Muchísimas gracias y bueno, ojalá los que escuchen este programa vengan a Trevelin y vamos a tener seguramente en octubre un espacio extraordinario. Dios giti, tata. Dios Bauer. Un honor esta breve charla con un descendiente de músicos destacados y hoy investigador de nuestra historia. Avanzamos en este viaje etéreo por el valle hacia la capital de la provincia, la ciudad de Rawson. Adelante, José. Buenas tardes, Rawson. ¿Con quién estamos hablando en este día del Guliglaniad? Naunda, buenas tardes. Bueno, con todo gusto de encontrarnos por este medio. Soy Vilma Nancy Jones, de Rawson, tal cual dijiste, Ricardo. Qué gusto oírte, Vilma Nancy. ¿De dónde sos original, Vilma Nancy? Pues soy originaria de Rawson. Nací y me he criado y he vivido y sigo residiendo en esta ciudad capital. Rawson originalmente, ¿no? Rawson, exacto, sí, exactamente. Contale a la audiencia de la 17, ¿cuál es tu ocupación? ¿Cuál ha sido tu ocupación? Soy profesora en letras, me formé aquí en la Universidad de Trelew, en la Universidad Nacional de la Patagonia, estudié en Rawson mi primaria, mi secundaria antes, y bueno, me desempeño como docente hace muchos años ya, en escuela secundaria y también en la universidad, allí donde estudié, en las carreras de letras. Soy profesora de gramática, del español. Wow. y de lengua en la secundaria, ¿no? Wow. Contanos sobre tus ancestros, tus raíces. Bueno, yo hasta donde sé tengo descendencia o ascendencia galesa por ambas ramas, ¿no? Es decir, materna y paterna. En el caso de mi mamá se remonta bastante en el tiempo, porque mis tatarabuelos, por el lado, unos de mis tatarabuelos por el lado de mi mamá, vinieron en el Mimosa, es decir, en el grupo de los primeros colonos. Serían Robert Thomas y Mary Roberts de Thomas, sería para nosotros, ¿no? Su esposa. Eso por el lado de mi mamá. Y por el lado de mi papá, lo que he podido rastrear hasta ahora, porque esto lleva mucho tiempo, y una veces no lo tiene, vinieron un poquito después, por 1881 y demás. Y tengo ahí también un bisabuelo, medio personaje, que fue botero, justamente en la boca del río Chubut, acá en la zona de Rawson. Vilma, tu aporte a la cultura del valle ha sido muy importante. Contanos brevemente cómo ha sido. Bueno, gracias por verlo así. Yo simplemente he hecho las cosas que he sentido que me traía mucho placer hacer y que eran como un llamado para mí, ¿no? Lo sentía internamente así, como un reconectar con mi identidad de alguna manera. Estudié galés de adulta, una vez que terminé la universidad y tuve tiempo para eso, y creo que ahí, a partir de meterme más adentro en el conocimiento de la lengua, empecé también a participar más activamente en otras actividades culturales vinculadas, estamos hablando de cultura galesa, ¿no? Sí.
Sí, sí. Y con lo que más me identifico es con justamente dos expresiones que son como muy típicas de la identidad galesa, que son el canto coral, por un lado, y la poesía, ¿no? La escritura de la poesía, la lectura de la poesía, la recitación. Cosas y bueno, me ha traído hacen. muchas gratificaciones, las Muy dos bien, actividades. Muy bien. El Istedbod, ¿no? Sí. Vilma, Participar, colaborar con el Istedbod como traductora, como conductora, como jurado, alguna que otra vez que me han convocado. Bueno, todo lo que he podido, y lo siento, más allá de ser un trabajo, lo siento como algo que me desafía y me trae muchas gratificaciones y mucho aprendizaje. un mensaje para la posteridad. Tomarse un tiempito para leer algo o escuchar algo de buena fuente que nos aporte algún conocimiento sobre en qué consistió, ¿no? ¿Qué recuerda esta fecha? Y ver de eso que leemos, de eso que aprendemos, qué podemos tomar para nuestra vida personal. Porque yo creo que seamos o no descendientes de galeses, esta fecha, como tantas otras de nuestra historia, tienen algo para dejarnos como mensaje para la vida personal, cotidiana, comunitaria, ¿no? Y yo creo que esto, si hay algo que nos deja como mensaje, esta aventura de los galeses, digamos, es esa, digamos, fuerza para seguir en pos de un ideal, en pos de un sueño, tal vez desapegarse de cosas muy queridas, ¿no? Como puede ser la tierra, la familia y demás, y apegarse a otras que no son menos queridas y que digamos hacen a construir una identidad y a darle sentido a la vida, ¿no? Como puede ser poder profesar una fe o utilizar un idioma que nos es caro, digamos, que hace nuestra forma de ser, ¿no? La lucha cotidiana también, ¿no? Bueno, Vilma, está bueno pensarlo así, Nancy, creo. Te agradecemos enormemente tus palabras, tu tiempo, tu colaboración, tu participación. Feliz Guiliglaniad. Tata. Diogenbauer, Guiliglaniad Happis y Paup. Muchas gracias por la invitación y que sea un día feliz para todos y un día de pensarnos como hermanos, más allá de los orígenes de cada quien, ¿no? Tantas gracias, Vilma Bach, otra destacada amante de las letras y dueña de esa voz tan hermosa, tan sobresaliente. Bueno, y ahora un pasito más hacia el norte, por la antigua ruta del ferrocarril rumbo a Puerto Madryn. Adelante, José. Buenas tardes, Puerto Madryn. ¿Con quién hablamos esta tarde? Hola, buenas tardes. Hola, Ricardo. Hablas con Nelsis Jones. Nelsis. De Puerto Madryn. Nelsis, qué placer. Decime, Nelsis, ¿de dónde sos originaria? ¿Dónde transcurrió tu infancia? Yo nací en Esquel por necesidad hospitalaria, Ajá. pero estoy registrada y crecí y me crié hasta los 19 años en Trevelin. Con una mamá nacida en Trevelin, de los descendientes de los primeros pobladores de la colonia del 6 de octubre, y de un papá que nació en Dolabón y se crió en Dolabón, y cuando se casó se fue a vivir a Trevelin. ¿Y cuál ha sido allí estuve hasta los 19 años. Tu ocupación habitual? Mi ocupación ha sido docente, es algo que es una vocación que sentí desde muy chica, siempre me gustó la docencia y siempre me apasionó la historia. Desde los 10 años, platita que ahorraba me compraba un libro de historia y siempre me gustó mucho leer, y bueno, la historia y la recitación desde el lado de la tradición galesa, el aporte que me hizo mi papá especialmente y de alguna manera todos los ancestros galeses. Contame de tus ancestros. Recitar. Yo desciendo de los primeros que llegaron en el Mimosa, de Richard Jones Lindy, por el lado de mi mamá y su señora, que se casaron. Fueron el primer matrimonio que se casó en abril del 66 en Rawson. Y de John Jones, el papá de Richard Jones y su señora Betsan, y vino con sus hermanas Richard Jones
Una de ellas se casó con mi tatarabuelo Aaron Jenkins, que es el tatarabuelo por parte de mi papá. Así que desciendo de ambos, soy doble tataranieta y chosna de John Jones. Decime un momento de tu vida cultural que recuerdes. Una de las cosas que recuerdo es que creo que de alguna manera fueron como el gran mandato, digamos, de tratar de trabajar y sostener la tradición y la cultura galesa. Fue siendo muy chiquita, mi tía Freda, la hermana de mi mamá, nos pedía por favor que recitáramos en la capilla. Y mis hermanas no se animaban. Yo tenía 5 años cuando me acuerdo esto, y ella me dijo, bueno, yo te regalo una cadenita y vos recitas. Bueno, dije yo. Y fui y recité por primera vez en la capilla. Y por supuesto subí corriendo al estrado, dije Diu Caria Diu, que es Dios es amor, y bajé corriendo. Esta fue toda mi recitación, pero a partir de ahí creo que fui entendiendo y comprendiendo el valor que tenía. Para mis tías y para la familia en general era muy importante ir a la capilla, mantener las tradiciones, el recitar, inclusive mi Nine Jones nos leía la Biblia y nos recitaba versículos en galés todo el tiempo, que de alguna manera nos han acompañado toda la vida. Todo eso que nos aportaron tíos y abuelos. Nelsis, en 2 palabras, ¿cuál sería tu mensaje para la posteridad? Le pediría a las futuras generaciones no borren lo que se ha construido hasta ahora, y que sobre todo no perdamos todo aquello que nos ha constituido y nos constituye como sociedad, ¿no? La vida comunitaria, romper con solamente con el individualismo, y sin perder de vista lo que cada uno es como individuo, poder constituirnos como seres sociales y mantener la comunidad y mantener las tradiciones que nos hacen fuertes. Muchas gracias, Nelsis. Tata. Tata. Un placer charlar con esta recitadora, historiadora, impulsora de tantos proyectos. Gracias, Nelsis. Y de este modo damos por finalizada nuestra edición de la fecha, preparada especialmente con motivo de la conmemoración del 160 aniversario del arribo de los primeros pobladores galeses a la Patagonia. Muchas gracias a nuestros entrevistados por su valiosa participación y un enorme reconocimiento a nuestro operador por su labor encomiable. Por último, pero no menos importante, gracias a ustedes, estimados fans de la radio, por su habitual sintonía. ¡Feliz Día del Desembarco! ¡Tan Tag gewesen! Hasta pronto, amigos. Casa, en el trabajo, en la ruta. Nos escuchamos y compartimos lo que pasa. En la 17.